La semana anterior, Sergio había compartido con ustedes sobre las transgresiones. La semana pasada ya se compartió y vimos 6 tipos de transgresiones que pasan. Recuerden, únicamente recordarle que la transgresión es el quebrantamiento de las normas y los principios. Algo que transgredimos. Y que también es algo importante. Recuerde, la transgresión es algo que usted, conociéndolo, no lo hace. Usted tiene que tener claro, y cuando uno transgredimos, si me dicen como el límite de velocidad, si usted dice que tiene que ir a 50 y pasa, está transgrediendo la ley. Entonces es importante así. Y de igual manera Dios ha puesto en nuestra vida límites, ha puesto ciertas cosas para el beneficio nuestro. Recuerda siempre eso, Dios busca el beneficio suyo y el mío. Y para eso vamos en esta mañana a ver un ejemplo de alguien. Recuerden que hemos estado estos tiempos viendo cierto tipo de ejemplos basados en la palabra de Dios, de que hombres de Dios, sabiendo algunas cosas que tenían que hacerlas y evitar hacerlas, la hicieron. Para ello quiero por favor que me acompañen. Vamos a comenzar con la primera transgresión, y a la cual le he llamado cuando la insensatez se vuelve pecado. Para ello vamos a tomar como ejemplo la vida del rey Saúl, y les pido que me acompañen a 1 Samuel del capítulo 13, versículos 5 al 14. La palabra de Dios dice: los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micás, al este de Bet-Jaim, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron al Jordán para huir al territorio de Gad y Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que le acompañaba temblaba de miedo. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Cuando los soldados comenzaron a desvanecerse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirle y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues vi que la gente se desvanecía y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en mi casa. Pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Como vemos aquí, se cumple lo que dije, la transgresión. Samuel tenía que cumplir algo, pero él no lo hizo. Vamos a ver algunas cosas. Por eso le pido, por favor, vamos a rescatar algunas cosas importantes de lo que acabamos de leer, y les pido que en su casa lo revisen un poco más a profundidad. ¿Cuáles son una de las cosas que podemos ver? Que el autor, fuera de contexto, hizo lo que a él le pareció, no estuvo dispuesto a esperar. Como ustedes ven, él tenía algo que hacer. Ya hubo una exposición, pero no lo estuvo dispuesto a hacer y se fue a hacer lo que él consideraba que estaba bien. ¿Qué pasa ahora? Nosotros estamos siendo una generación que conocemos de los conocimientos, que conocemos los consejos de Dios, pero los hemos guardado. Y peor aún, que cuando tenemos una situación no tomamos en cuenta esos consejos, no ponemos en práctica. Así como Saúl tenía alguna directriz, algo, pero él quiso hacer lo que a él mejor le pareció. ¿Y es por qué? Porque no recordamos la instrucción, no recordamos el mandamiento y lo que Dios nos ha pedido. Y otra cosa, no estuvo dispuesto a esperar. Entonces, hay una cosa importante. Nosotros somos a veces muy apresurados a hacer cosas que Dios no nos pide o que creemos en nuestra propia sabiduría. Recuerden una cosa importante: la insensatez es parte de falta de la sabiduría. Y aquí vemos que aquel que tenía la sabiduría actuó inadecuadamente. ¿Cuál es otra cosa importante en ello? Recuerde, antes un poquito de ir profundizando, lo que vamos a ir detallando, descubriendo, pasa en el momento más crucial que podríamos decir de Saúl. Él estaba completamente
en el momento adecuado, estaba en el momento preciso, pero él toma situaciones en las cuales no le competían el hacer. ¿Y por qué? Actuó de una manera inoportunamente. Precipitó los acontecimientos, mostró impaciencia. Él tenía que esperar, como acabamos de ver la palabra, Dios lo dijo. La semana pasada algo ya Sergio les comentó sobre el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuál es el tiempo Kairos? Es el tiempo de Dios. Pero aquí en la palabra, en lo que acabamos de ver y leímos, Saúl actuó en el tiempo Cronos, de acuerdo a lo que él creía que era el momento, que era en el instante. Pero recuerden que dice que tenía que haber esperado 7 días. Y ya él, no dice la hora, pero imagino, dijo, oh, ya son las 6:30, 6 del tal día y no llega, entonces voy a hacer lo que tendría que hacer. Entonces, muchas veces que nosotros comenzamos a creer y tomar cierto tiempo acciones de una manera precipitada. No, una de las cosas importantes, como ya vimos, y más adelante lo veremos, el caminar precipitadamente y ser inoportunos puede traer consecuencias en nuestra vida que nos alejemos de la voluntad de Dios. Por decisiones propias nuestras. No porque Dios lo esté permitiendo, sino porque una decisión incorrecta que podamos tomar que puede estar afectando el desarrollo nuestro. Dios a muchos de nosotros nos ha hablado y ha puesto algo muy importante en nuestro corazón y ha dicho que va a hacer algo en su vida. Eso es la luz verde de Dios. Le dice, esto te va a prometer, esto lo vas a hacer. Pero otra cosa importante también es que nosotros actuemos en el tiempo perfecto de Dios, que es también la luz verde. Tiene que esperar que Dios le diga a que actúe, que usted comience a caminar. A veces nosotros vemos como en el semáforo, nos vemos la luz amarilla y aceleramos. ¿Sí? En la parte espiritual también usted a veces comenzamos a actuar. Entonces, de una a dos, Dios quiere decir espera, ¿no? O te va a decir continúa. Pero nosotros usualmente solo vemos siempre la luz amarilla. No vemos ni la roja ni la verde, sino nosotros siempre la amarilla y comenzamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos y fuera de tiempo y de una manera incorrecta. ¿Cuál es otra cosa importante que podemos ver en la vida de Saúl? No supo fijar límites. ¿Sí? 1 Samuel 13 del 11 al 12 dice, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Más adelante él le responde, dice que no llegaba el tiempo indicado. Y al final de este versículo dice, me atreví, ¿qué dice? A ofrecer holocausto. ¿Qué puede pasar a veces en nuestra vida? A veces viene la instrucción de Dios. A veces autoridades que están sobre nuestra vida nos dan alguna instrucción, alguna cosa que tenemos que hacer y nosotros decimos, no, yo creo que es el tiempo y lo hago. Yo creo que es el momento preciso y lo hago. Por ahí puede ser tu autoridad o hablemos dentro de la congregación, tu anciano, tú le dices, espera, aguanta. No, es que no, yo creo que ya es el momento oportuno, yo lo haré. Sí, es verdad, en momentos Dios va a llamar algunas cosas, pero lo importante es que tú comiences a caminar en los tiempos preciosos y precisos de Él. Recuerden en eso, Samuel, él fue por Dios levantado como profeta y sacerdote. Y Saúl era rey. Entonces, ¿qué hacía el rey haciendo el oficio que le correspondía al sacerdote y profeta? Recuerden, cada uno de nosotros Dios nos ha dado límites. Dios ha puesto en nuestra vida ciertos límites que tenemos que comenzar a caminar en esos límites. Es verdad que Dios puede llamarte, puede hacer algunas cosas, pero es importante que busques, que sea el tiempo de Dios y sea el momento preciso. Dios no va a poner obstáculos. Dios quiere que cosas en tu vida sean grandes, como fue con el rey Saúl. Pero en tomar una actitud incorrecta, no estar claro de cuáles eran sus límites, las consecuencias no fueron las mejores para su vida. Entonces ten claro y consciente de eso, que tienes que aprender a manejarte y en este momento comenzar a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Si Dios está quemando algo en tu corazón, algo, ve a tu autoridad, conversa a tu autoridad para que juntos puedan ir caminando y puedas alcanzar lo que Dios está hablando en tu corazón. Pero tienes que manejar correctamente. Otra de las cosas que podemos ver es que él ignoró la realidad. Primera de Samuel 13:22 dice, así que ninguno de los soldados israelitas tenían espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. Recuerden que él dice que oró y levantó eso. ¿Por qué? Porque esa era la instrucción de Dios, que antes de ir a una batalla tenían que primero levantar ofrenda, adoración a Dios y ir. Pero él se acelera en ello y no se da cuenta, dice que de ahí, dice, recuerden lo que decíamos, cuánta gente tenía el ejército opositor, dice que había más de 3,000 hombres. Y él no se dio cuenta de la realidad, dice que ninguno de
sus hombres estaban preparados. Solo ellos tenían el arma en ese momento. Aquí podemos ver, a veces podemos creer que nosotros estamos actuando en el nombre de Dios. Pero recuerden, una de las cosas es que la insensatez, la falta de sabiduría, puede costarnos un precio alto. Nosotros somos resultado de nuestras propias decisiones. Si no actuamos con sabiduría, si somos de una manera insensata, no estamos claros las cosas, las consecuencias no van a ser. Y luego a veces nos peleamos con Dios diciendo que no, Él no nos está apoyando o no ha sido las cosas como creíamos, que sea porque actuamos en nuestro propio juicio o creemos que lo que nosotros consideramos es lo apropiado y adecuado. Una cosa es tener fe necesaria para enfrentar al enemigo y otra muy distinta es dar por sentado que tenemos la suficiente fuerza para vencerlo. ¿Dios te ha dado fe? Sí. ¿Dios te ha dado la suficiente revelación? Sí, pero dice que tienes que estar preparado. ¿Cómo te estás tú preparando? ¿Cómo tú estás caminando en las cosas que Dios te ha hablado? ¿Cómo tú te estás desarrollando en cada uno de los roles que Dios ha puesto en tu vida? Tienes que suficientes cosas para poderlas vencerlas. Aquí dice que ellos no estaban desarmados y todo, que tenían que ir a una pelea. Nosotros cada día en nuestra vida es una pelea espiritual. ¿Cómo estás tú armándote? No solo es que digas, yo acepté al Señor, ya acepté al Señor en mi corazón, ya le dije cuánto le amo y pare de contar. No, así no te enfrentas tú con él. No es que tú digas, yo soy soldado, yo ya sé pelear, no importa si deje el arma ahí, yo contar me voy adelante y voy a hacer porque yo ya soy soldado. Y como soy soldado, voy a vencerlo. No, tienes que prepararte, tienes que estar completamente y no ignorar la realidad y no ignorar contra qué cosas tú te vas a enfrentar. Porque hay una situación difícil en la cual tú te puedes enfrentar o verte diario. Hay dos caminos. Pero el que si no corriges, no tomas al adecuado, tu final no puede ser el mejor. Tienes el de la insensatez o ser sensato. Actúas con sabiduría o sin sabiduría. Está en ti tomar la decisión de cuál es el camino que tú anhelas seguir, cómo quieres caminar, cómo quieres proceder, cómo quieres avanzar cada día de tu vida. Efesios 5:17 dice, por tanto no seas que dice insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Antes de actuar, antes de hacer cosas, comienza a ver si es la voluntad de Dios. Comienza a preguntarle a Dios. Comienza a ver si estás alineado a lo que Dios tiene para tu vida, alineado para lo que Dios está hablando a tu corazón. No comiences a actuar en tu propia sabiduría. Recuerden, la semana pasada vieron sobre Sansón, ¿verdad? Y estamos viendo de Saúl. Los dos no llegaron a cumplir lo que Dios les había pedido. Corremos el riesgo de ello. De por ser insensatos, por no caminar en la sabiduría, por transgredir aquellas cosas que Dios ya nos dice nos dice o conociéndolas, las pasamos por alto. Es importante que cada uno los vea, comience a manejarse de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Vamos a ver otra de esas transgresiones, es la falta de límites claros. Para ello vamos a ver al rey David. Acabamos de ver ahí, el sucesor era David, veamos qué pasó con David. Segunda de Samuel 11, del 1 al 15. Le voy a pedir por favor, aquí por tiempo no vamos a revisar todo, vamos únicamente a rescatar algunos versículos importantes que nos va a ayudar a entender lo que pasó con David. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir, tener éxito y triunfo en la parte moral y espiritual? Entonces, para ello nosotros tenemos que vivir dentro de los límites fijados por Dios. Si usted quiere tener éxito en tu hogar o que tiene bendiciones, todo lo que usted anhela, viva dentro de los límites establecidos por Dios. Podemos ver en David que una de las cosas, a David se le considera un poco dentro de una de las transgresiones y que le llevó a cometer un pecado, el tema del adulterio. Pero vamos a ver que antes del adulterio hubo algo en su corazón. Y eso se llama codicia. ¿Sí? ¿Qué pasó en ello? Vamos a ver cómo él llega a esta parte de la codicia. Primero, segunda de Samuel 11:1, dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas, destruir al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, ¿qué dice? David se quedó en Jerusalén.
Eclesiastés 3:8 dice que hay tiempos para guerra y tiempos para la paz. En ese momento había guerra. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. Hay tiempos. Él tomó la decisión de quedarse. Se confió de las victorias pasadas y se confió del ejército que él tenía. En pocas palabras, fue negligente a la comisión dada por Dios. Dios te ha dado una comisión a ti. Papá, tú tienes que orar y ser sacerdote. No puede nadie tomar posición esa en tu hogar. Tú eres el sacerdote de hogar. Tú eres quien es llamado a llevar cosas. No puede nadie tomar posición de esa. No puedes quedarte en las cosas que Dios nos da. Entonces, es tener cuidado de eso. ¿Qué más pasó con David? Veamos. Hizo mal de su tiempo libre. En el versículo 11, el capítulo 11, versículo 2, en la primera parte, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. ¿A cuántos les parece medio parecido esos descansos del mediodía? Mamás, ¿no es cierto? Con nuestros hijos. Ya terminaron la universidad. Mediodía, 2 de la tarde, recién buscando qué comer. No es malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero por ahí dicen que la sociedad es madre de todo vicio. Es importante, sí, necesitamos tiempos de distracción, sí, es verdad. Es bueno que nosotros tengamos tiempos de distracción, cosas que nos ayuden a estar en descanso. Pero tenga cuidado de aquellas cosas que le están distrayendo y llevando a otras cosas. Las cosas que usted está, ¿le edifica o no le edifica? Es importante que usted comience a hacerse esa pregunta en ello, de esas cosas buenas que esté haciendo. Tenga celo de los tiempos libres. Es bueno pasar con familia, es bueno tiempo que compartamos y nosotros promulgamos en ello porque esa es nuestra visión, de edificar familias. Es bueno, pero tenga cuidado de cómo está usando su tiempo libre. Tenga cuidado en ese momento que esas cosas buenas en su corazón le están ya no siendo atractivas. Tenga cuidado cuando usted dice, ya este fin de semana ya pasé con mi familia, ya solo los fines de semana mejor. Esposa, quédate que yo me voy a dar una vuelta. No está mal, pero tenga cuidado qué es lo que le está inclinando a tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que le está llamando a que usted comience a caminar en esas decisiones de usar mal su tiempo libre? Aprenda a usar su tiempo libre bien. Jóvenes, usen bien su tiempo, no solo el internet, no solo el Facebook, no solo chatear es importante y cosas más dentro que podemos hacer. Tenga cuidado de usar mal uso su tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con David? Dejó ese tiempo libre a que sus apetitos lo dirijan. Más adelante dice, mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En ese momento de esos tiempos libres comienza a generarse la transgresión en él, por no estar donde debía que estar. En ese momento se despierta su deseo y su deseo le lleva a tomar ¿qué? Acciones guiadas por su deseo. Tenga cuidado en lo que está usted viendo, tenga cuidado en lo que está invirtiendo su tiempo. ¿Estamos bombardeados de tentaciones? Sí, es verdad. Pero yo tomo la decisión en dónde está mi corazón o dónde están mis pies. ¿Usted se deja guiar por sus pies o se deja llevar por su corazón? Es importante que usted comience a ver qué es lo que usted está dejándose llevar, por qué se está dejando inclinar. Recuerde, la santidad no es cuestión de posición, es cuestión de dirección. No es que yo tengo el manto de santidad y puedo hacer, sino es cómo usted camina. Hay algo muy importante y quiero hablarles del segundo. Parece medio así, ¿no? Pero ya les voy a explicar por qué del segundo. Es importante que tengamos cuidado con ello. Salimos a la calle y nos encontramos con un montón de cosas que nos podemos sentir tentados con nuestra mirada a verlos. Pero es importante la decisión que nosotros tomemos en el segundo. ¿Por qué? Porque en el primer segundo veo y en el segundo tomo la decisión de cómo actúo. ¿Me quedo viendo ahí o cuál es la actitud o la reacción que voy a tener? Entonces es importante qué es lo que usted está en este momento tomando la decisión. Porque todo lo que nos ve, ¿sí o no, varones? Todos entran por los ojos. Mi esposa me conquistó porque cocina rico. Mentira, eso luego lo descubrí. Ya cuando nos casamos descubrí esa parte. Pero nosotros somos visuales. Los hombres somos visuales. Ojo, señores. Ojo, jóvenes. Ojo, varones. ¿Cómo estamos dejándonos llevar con las cosas que nosotros vemos? Permitamos que Dios dirija nuestras vidas.
y sigamos adelante. Otra cosa, hacer mal uso de la autoridad. En Samuel más adelante, en el capítulo 3, 4, dice que cuando ya le vio y averiguó cómo se llamaba, dice que mandó a que le trajeran a Betsabé, y dice que cuando ya llegó se acostó con ella. Dice, luego regresó Betsabé y habiendo terminado los ritos de purificación posteriormente a su periodo menstrual. Más adelante habla, dice que Betsabé se quedó embarazada. Como podemos ver, aquí los apetitos despertó en su corazón y le empujaron a cometer un acto inmoral. Hizo un mal uso de su autoridad. Dios a usted y a mí nos ha dado autoridad y tenga que hacerlo en su corazón. Pero lo importante es que no demos mal uso de ella, no abusemos de sus privilegios, no manipulemos para echar abajo los límites. A veces creemos autoridad, no, yo ya tengo autoridad para ir a esa fiesta, yo tengo autoridad para ir a este lugar, yo sé que como ya tengo la santidad, ahí no me va a pasar nada, y es mentira. Porque digo, eso me pasó a mí, cuando recién comencé, cuando era joven, no, yo ya al Señor le acepté en el corazón, yo soy un hombre valiente. Después fue a una fiesta y luego terminé yo sirviendo y siendo el alma de la fiesta. Tenga cuidado porque creemos, a veces usamos esa falsa autoridad. Dios le ha dado autoridad para hacer las cosas correctas, no para extorsionarlas, no para manipularlas. Aprenda a levantar barreras espirituales en su vida, para que usted a esas cosas, esos apetitos que usted considera que saben que no le están guiando correctamente, usted pueda desecharlos y echarlos abajo. Levante barreras espirituales. Dios le ha dado ese poder y esa autoridad para levantar esas barreras y poder seguir adelante y ser más que vencedor en Él. Amén. Otra de las cosas, cubrió su pecado antes de confesarlo. En Samuel vemos más adelante que dice que él envió al esposo de Betsabé y le envió que le pongan adelante de las tropas con un fin de ¿qué? De matarlo, dice en la palabra en 2 Samuel 11, 14, 15. ¿Qué pasa? A veces nos atascamos en los pecados y queremos nosotros mismos salir del pecado. ¿Usted ha tenido los carros cuando se quedan en el lodo? A veces nosotros mismos nos levantamos, vamos de atrás, queremos moverlo, pero al fin y al cabo necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir, nos ayude a caminar. No se hunda usted en el pecado. ¿Por qué? Porque la multitud de pecados trae más graves consecuencias a su vida, trae cosas difíciles. En David podemos ver, lo primero que él hizo, dio paso a la lujuria, después al adulterio y finalmente al asesinato. Entonces, la acumulación de pecados en nuestra vida va a llevarnos a transgredir cosas que ya Dios nos advierte, cosas que nos ha dicho que no debemos hacer. Vamos a hacer y vamos a cometer cosas que luego nos vamos a lastimar. En el versículo 27, más adelante del mismo capítulo, dice, esto que David había hecho fue desagradable para ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque el pecado genera una rebelión abierta y un corazón encallecido. Hay personas que ya encallecen su corazón y las cosas malas las llaman buenas y se dejan vivir y siguen caminando en ello. ¿Por qué? Porque han encallecido su mente, han dejado ahí. Comienza usted, no deje que encallezca las cosas, confiésalas, déjale, porque dice que en Cristo somos más que vencedores. En Él nosotros hallamos libertad. Dice que en donde está el Espíritu Santo hay libertad. Fije límites. No haga aquellas cosas que dicen que son buenas. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenga cuidado de aquellas cosas que parecen ser buenas y no son buenas. A veces en el ambiente nuestro dicen, sírvete una copita de vino, estamos en un ambiente medio chévere y todo, deja de ser religioso. Hasta la palabra de Dios dice que es bueno pegarte una copita de vino. Usted sabe cuáles son las cosas donde usted tiene que poner límites. En mi vida el licor fue una situación difícil. Para mí, delante de Dios es una promesa de nunca poner una copa de alcohol en mis labios. Y no fue porque nadie me lo dijo, sino fue una decisión. Porque tenía que poner límites a algo que era para mí una debilidad. Y ahora no voy a probarla porque sé que Dios me ha hecho fuerte y mantengo esa radicalidad. Pero es usted el que tiene que fijar límites y cuidarlo con diligencia esos límites. Sea diligente en los límites que usted se pone y eso le va a ayudar a ser más que vencedor. ¿Qué más podemos ver? El problema moral es la consecuencia visible, pero la codicia es la causa invisible. ¿Por qué? Porque la codicia es el intenso deseo de tener lo que deberíamos tener.
Aprenda a vivir con lo que Dios le ha dado. Aprenda a vivir el lugar donde Dios en este momento lo tiene. En ese momento Dios le irá llevando a lugares donde Él tiene planes perfectos para usted. Viva en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, y habrá grandes cosas en su vida. Amén. Vamos a ver otra situación y otra transgresión que podemos verlas. Es como lo he llamado distracciones fatales. Y vamos a ver a través de la vida de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, en adelante. En cualquier parte y a lo largo que nosotros estamos hay cosas que nos distraen, ¿o no? ¿Se ha visto cuando alguien está por ahí medio elevado y por ahí no ve ni la vereda, algo se le cruza? Siempre hay alguna cosa que nos distrae. Y esas distracciones pueden traer consecuencias difíciles. ¿Qué son las consecuencias? Aquellas que apartan la atención de nuestros ojos y nuestras manos. Todo aquello que nos distrae de tener la atención y eso es probado a través de nuestros ojos y nuestras manos. Aprenda a tener. Satanás puede atentar contra nosotros y lastimarnos o hacer cualquier cosa a través del pecado, pero también puede usar las distracciones. Y a través de las distracciones, ¿cuál es el efecto en nuestras vidas? Que hace que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Usted puede estar distraído y puede estar yéndose. ¿No le ha pasado a papá con sus hijos pequeños cuando se distraen y después, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se nos pierden. ¿Por qué? Porque estamos apartados de la voluntad de Dios. Esas distracciones pueden afectar el desarrollo diario de su vida. Las distracciones que vamos un poquito a verlas pasan en el momento más crucial de la vida de Salomón. La palabra de Dios, como en el capítulo que les pido que lo revisen en casa, vamos a ver que él estaba en su mejor estado físico, era fuerte, estaba con un ministerio, tenía un reino, tenía una unción especial, tenía una sabiduría que todo el mundo, la palabra de Dios muestra que era reconocida, no solo donde él estaba, sino alrededor de otros reinos. Pero en un momento de distracción, ¿qué pasa en él? Unió su alma a mujeres idólatras. En Primera de Reyes 11, del 1 al 3, dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y el resto. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas en efecto. Ellas, que dice, apartaron su corazón del Señor. Las emociones, las distracciones pueden llevarnos a cometer errores. Como vemos aquí, no únicamente pasó en el tema de adulterio, sino también les llevó a la idolatría. Como vamos a ver, les llevó a la idolatría. Aquellas cosas de menor interés pueden afectar. No crea que aquellas cosas chiquitas no afectan en el caminar y diario a nosotros. Téngase que ahí, por más cuán pequeña o gran cosa, va a distraerla a usted. Le va a desviar de las cosas que Dios tiene para usted. Va a hacer que cambie usted de la dirección y de la voluntad que Dios tiene para usted. Pero tenga cuidado con aquellas cosas, poner sus ojos en otras cosas que no son las predestinadas para usted. Se dejó de dominar por la idolatría. Primera de Reyes 11:4 dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto, que dice, a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Como ustedes pueden ver, esas cosas chiquitas, pequeñas que creemos no importantes, pueden generarse raíces en su corazón. Pueden enraizarse ahí, pueden comenzar. Y algo que se enraiza, con el tiempo crece y da fruto. Y ese fruto a lo mejor no va a ser el más agradable, no va a ser lo mejor para usted. Pero usted pone las cosas perfectas en su corazón, los mandamientos, los principios, y deja que eso se enraíce. ¿Qué resultados y qué fruto va a tener en su vida? Entonces es importante que esto esté dejando que se enraíce en su vida. Si usted no hace cosas correctas en su vida, no enraiza cosas perfectas, con el tiempo usted va a ser una persona legalista. Va a vivir solo por el tema de las situaciones legales. Va a ser una persona a lo mejor también iracunda. Va a ser una persona que únicamente se deje guiar por las críticas. Es una persona que solo criticando y juzgando. Y no, ¿por qué? Porque deja que cosas pequeñas comiencen. A veces dejamos por un pequeño chisme.
Ese chisme comienza a crecer y luego quedamos en crítica, juzgar, acusar, ya somos juez y parte y ya les damos hasta el final el dictamen de que X o Y persona, porque dejamos que esas cosas se enraícen en nosotros. Tenga cuidado de dejar que esas cosas le dominen a usted. Experto en obediencia parcial. En el versículo 5 y 6 dice: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidiones, y a Maloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Como vemos aquí, no está diciendo que no lo siguió, sino que dice que ya no le siguió totalmente. Ya lo siguió parcialmente, ya lo siguió a conveniencia de él, a lo que él creía, a lo que él consideraba que era bueno. Y hay momentos en nuestra vida que podemos tomar la actitud que tuvo él. Dile: Señor, solo hasta aquí tú, de aquí para acá yo me muevo, de aquí para acá son mis decisiones, de aquí para acá yo hago lo que considero apropiado, Señor, solo hasta aquí. Esta área ni te topes, ni te metas. Eso yo soy lo suficiente valiente para seguir adelante. Y después nos encontramos con que las decisiones, al tomar esa actitud, no son las mejores. Lo que usted necesita es dejarle que Dios le guíe en todas las áreas. Deje que Dios le guíe en todas las áreas y tenga por seguro que los resultados en su vida van a ser los mejores. Va a tener cosas que le van a servir de beneficio para usted, para su familia y para sus generaciones. Busquemos la mejor ejemplo. Pídale al Espíritu Santo y pídale que le muestre la revelación de la santidad de Jesús. Pídale que le ayude a tener esa revelación, cómo Jesús caminaba en esa santidad, cómo él caminaba, cómo él enfrentaba las situaciones, porque él aprendió a obedecerle a su Padre totalmente. Hubo un momento en su corazón que quiso cambiar la voluntad de Dios, pero inmediatamente Jesús reacciona y dice: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Es importante, usted comienza a ver cómo actuó Jesús, cómo puedo yo ser, porque el ejemplo nuestro es ser imitadores de Él. Busque esa revelación de la santidad de Jesús. Otra cosa que sí es bastante interesante y dolorosa, dice: usó sus dones para Dios y también para el diablo. Dice: incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloc, el detestable dios de los amonitas. En el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Se puede dar a aquel hombre que Dios le dio sabiduría, le dio el don de administración, de construcción, era un líder, fue alguien que le dio la capacidad para poder obtener cosas para construir el templo. Ahora todo eso, lo que Dios le había dado, lo puso a servicio de otras, y solo por un momento de distracción. Hay cosas que Dios ha dado a usted, cosas que Dios le ha dado, porque dice que todos tenemos un don, que Dios nos ha regalado eso, por su gracia nos ha dado y tenemos en ello. Pero a veces podemos estarles mal usando en cosas que no le agrada a Dios, creyendo que allá tenemos mayor resultado, que allá tenemos mejor éxito, que allá las cosas sí, allá sí me reconocen, allá sí soy importante. Pero recuerde que usted tiene que buscar es agradar el corazón de Dios y saber que lo que Él le ha dado es para beneficio ni suyo, sino del pueblo donde Dios le ha puesto. Tenga cuidado que podamos estar nosotros, nuestros dones y todo lo que nos ha dado, dándole mal uso. Primera de Reyes 13, del 30 al 32, nos habla y nos muestra que ya al final de esto, cuando ya hay un dictamen sobre las cosas que iba a pasar, sobre todo el pueblo de Israel, dice: cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice esto: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de la tribu, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Como podemos ver aquí, David ya no vivía bajo la bendición que Dios había puesto. Vivía bajo la bendición y la unción de su padre, porque eso dice que por amor a su siervo mantenía el reino. Lo que él fue predestinado para ser rey y todo, ya no lo vivía esa bendición. Seguía únicamente viviendo a la sombra de eso. Recuerde, las acciones y pasiones erradas nos pueden llevar a cosas no adecuadas,
a perder cosas que Dios ya lo tiene. No es porque Dios lo quiera, ojo, aquí vemos fue una decisión que tomó él. No fue porque Dios dijo te la di, sino fue una decisión y esa decisión trajo una consecuencia, sí. Lo es importante eso que usted comience a caminar en eso. A veces podemos hablar hasta de un adulterio emocional. ¿Cuánto tal vez alguna vez se vino a su mente y dijo, Señor, creo que no es la esposa o el esposo que yo debía tener? ¿Cuándo en algún momento vino eso a su mente y cree que la mujer que tiene al lado, el esposo que está al lado, no es lo que Dios quiso? Cuando ya algo ponemos delante de Dios, Dios lo consagra. Y la mujer y el esposo que le ha dado Dios es porque eso Dios quiere para usted. La influencia negativa únicamente no va a afectar a usted, sino a sus generaciones. Como ustedes ven aquí, el reino se dividió, algo que Dios había establecido de diferente manera. Puede pasar cosas, puede ser situaciones que tuvo. En el versículo 11 de este capítulo dice, en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se los daré a uno de tus siervos. La influencia no únicamente es para usted, sino también para su generación y las generaciones. Porque la palabra dice que maldición hasta ¿cuántas? Tercera y cuarta generación. Pero también la palabra de Dios dice que nuestras generaciones pueden ser hasta 1000 generaciones benditas. Usted toma la decisión. Usted es lo que anhela, qué es lo que usted quiere para su vida, para su familia, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Vamos a ver otra cosa importante también. Servirle a Dios de mala gana. Para ello vamos a ver la vida y esta transgresión a través de la vida de Jonás. Dios habla muchas veces y de diferente manera a cada uno de nosotros. Y aquí nadie puede hacerse diferente que Dios no ha hablado. Pero a veces nuestra reacción no es la correcta. Tomamos la decisión de desobedecerle o último nos declaramos rebeldes. Decimos, Señor, conmigo no cuentes, yo no pierdo el tiempo en eso, mi más importante para mí es el trabajo y ponemos un montón de cosas. Y comenzamos a tener una actitud muy similar a lo que tuvo Jonás. ¿Y cuál es eso? Primero, Jonás estuvo en desacuerdo con la visión de Dios. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amittai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perverso que es de esa gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Él toma la decisión, en vez de irse a Nínive, dice, mejor me voy a Taris. Yo prefiero mejor, yo creo que allá soy más efectivo, allá soy mejor. Y a veces nosotros también consideramos y podemos tener actitudes muy similares a la que tuvo Jonás. Creemos que no es la voluntad de Dios, creemos que no es en eso. ¿Por qué lo hizo tal vez? Puede ser que en el corazón de Jonás tenía miedo o tenía prejuicios en su corazón por Nínive porque eran gentiles. Y otra cosa también importante es que esta ciudad era capital de Siria. Y ustedes recuerden los asirios cómo la actitud y cómo se comportaban contra el pueblo de Dios. A veces actuamos de igual manera por decisiones propias o influencias externas. A veces dicen, no te ganabas los domingos de la iglesia, te ganabas a partir del tiempo, si igual sigues en tu vida, no ves ningún cambio. Te ganabas, mejor vamos a ver cómo juega el Nacho hoy y verás cómo las cosas son diferentes. Y comenzamos a crear cosas en las cuales que nos dejamos influenciar por cosas externas. Y no estamos siendo obedientes al corazón de Dios. ¿Cuántas cosas usted le ha pedido a Dios o ha dicho, Señor, no te escucho, ¿por qué no hablas? ¿No se ha puesto a pensar que tal vez también Dios está callado en silencio esperando a que usted le obedezca lo que ya le dijo? ¿Puede hacer pensar en eso? Podemos nosotros desviar y creer en ir en otras direcciones. No deje únicamente que Dios dirija lo que Dios tiene para su vida. ¿Qué otra cosa vemos en la vida de Jonás? Que su decisión tuvo una influencia negativa por la desobediencia que él mostró. Jonás 1 del 8 al 10 dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás. Y dice, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás le había contado que había oído del Señor. Recuerde, sus decisiones también traen una influencia a las personas que usted rodea.
Cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no caminamos en lo que Él nos pide, nos podemos convertir en el principal problema, no las personas que están alrededor nuestro. Nosotros podemos ser causantes de las cosas que están pasando en el entorno nuestro. Es importante que usted comience a ver. En el versículo 12, más adelante dice, ¿qué es lo que pide Jonás? Dice, écheme al mar. Imagínense, además de eso, que estaba en contra de la voluntad, él prefiere mejor que su vida perezca, porque él sabía que echando al mar iba a morir, porque eso es la intención de él. Entonces a veces decimos, no Señor, prefiero mejor esto, no quiero hacer, prefiero esto antes de. Pero aprenda mejor a ser una persona obediente delante de Dios. Dios se glorifica en las cosas imposibles. Dice ya, por segunda vez, Dios habla a Jonás y él le dice, levántate y ve a la grande ciudad de Nínive, y dice que esta vez Jonás le obedece. Dice que va y proclama lo que Dios le había pedido que haga. Y dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Se puede imaginar un judío conservador va a una ciudad que no era odiada por ellos mismos? Dios a veces nos pone en lugares que a veces no nos guste o nos incomode, creemos que no es el lugar adecuado. Pero a pesar de eso no vemos una actitud correcta de Jonás. Obedeció pero con la actitud incorrecta. Más adelante dice que él se enojó por algo que Dios le hizo. Dice que él pronuncia el mensaje y más adelante ¿qué pasa? El pueblo de Nínive dice que se arrodilla, se arrepiente y Dios cambia el dictamen que estaba. A una ciudad que iba a ser destruida, Dios es movido por misericordia y los perdona. ¿Se puede dar cuenta del corazón de Dios? Pero Jonás tenía otra actitud. En el capítulo 4 de Jonás usted va a ver, dice que él estaba enojado, que estaba frustrado. ¿Por qué? Porque a veces hay ideas preconcebidas en nuestro corazón y queremos que Dios actúe como nosotros queremos que debe actuar. Así quisiera Dios que haga las cosas y cuando vemos creemos que Dios no nos ama, no está haciendo su voluntad y que creemos que no es lo correcto. Dios es Dios y a Dios no tenemos por qué cuestionarle. Él sabe las mejores cosas y por qué lo hace y cómo lo hace. Jonás 2:9 dice, al final dice, porque yo te ofrecí sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Esto sucede después de que Jonás estaba en el vientre del pez, entonces él se oró y se arrepintió. Cambió de eso y dice, ¿qué pasa a veces en eso en nosotros? Podemos mostrar una obediencia. Creemos a veces, hablando de la congregación, a veces sabemos cuál es la visión, sabemos cuál es la misión de Ministerios Verbo, pero a veces no está nuestro corazón en ello. Qué chévere, qué bonito, me parece bien que piensen en eso. Pero nuestro corazón no está apegado a esa visión, no está alineada a la visión de Dios, no estamos sincronizados con el corazón de Dios. ¿Qué pasa también? Que no aprendamos a disfrutar del plan de Dios. Zacarías 3:9 dice, miren ahora la joya que he puesto ante Josué, una sola piedra con 7 facetas. Grabaré en esa inscripción en ella, y dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un día solo quitaré los pecados de esta tierra. Todas las cosas que hacemos para Dios, todo lo que estamos haciendo es porque Dios ha revelado. No es capricho del consejo de ancianos o algo, sino es que algo Dios ha puesto, el que estemos ayunando y durante estos 40 días, que estemos orando, que estemos yendo a lugares altos a orar. Téngalo por seguro, en su tiempo veremos la cosecha. Y eso creemos que Dios va a hacer algo grande porque es algo que Dios ha llevado a que lo hagamos. No es porque ha nacido por coincidencia, porque creemos que es una bonita estrategia, sino es que Dios ha dado esa estrategia y veremos. Es lo importante que usted sepa que Dios le va a dar la estrategia y cosas, y en el tiempo usted va a ver la cosecha. Tenga cuidado, pero tenga cuidado de no tener la actitud de Jonás, de ir en otra dirección. ¿Por qué? Porque eso va a retrasar la voluntad de Dios. Va a afectar su vida, va a afectar su familia. Deje de excusarse. Deje de ponerle de condiciones. Deje de negociarle a Dios. Dios, si tú haces esto, yo hago esto otro. Si tú, Dios, me respondes, entonces sí, yo sí te obedezco. No es esa la actitud. Sino únicamente obedézcalo, deje llevarle, entre en la voluntad, disfrute del plan de Dios que tiene para su vida. Tenga pasión por la obediencia. El fuego de Dios no es un sentimiento, es una dirección. La desobediencia siempre produce confusión, mientras que la obediencia produce claridad. Recuerde, Jonás tenía el ministerio, el llamado, pero no tenía la pasión.
Dios, lo importante es que usted esté claro con los Dios, que usted se apegue y se enamore de lo que Dios está diciendo. Es hora única de consagrarnos, no solo internamente, externamente, sino internamente a las cosas que Dios está haciendo en su vida y en mi vida. Otra de las cosas es temer a los hombres más que a Dios. Para ello vamos a ver esta transgresión reflejada en la vida de Pedro en uno de los momentos de su trajinar. Una de las esas es que él fue movido a operar por el temor a los hombres. Gálatas 2 del 11 al 13 dice, Pablo habla acerca de lo que cuando se relata esta parte, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba equivocado en las cosas que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes estaban no circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. A veces, normalmente a nosotros nos complace y el entorno en el cual que vivimos constantemente nos lleva a tomar decisiones en las cuales, o actitudes, o de vernos bien, arriesgando nuestra integridad. Lo importante es que me vean bien, me vean que estuve en la fiesta, si no mi jefe se enoja. Ahí estuve yo en la fiesta, aunque sea bailé una piecita, nomás moví ahí poquito la cadera, pero está bien, mi jefe me vio. A veces nos estamos más pendientes de las cosas de eso en lugar de actuar bien. ¿Qué le importa a usted? ¿Verse bien o actuar bien delante de Dios? Es algo que en cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y la respuesta. ¿Cómo usted actúa? ¿Cómo está usted caminando? Recuerde, la integridad no únicamente es el tema de que sea leal, que tenga honradez, sino también que actúe en aquellas cosas que como que son y no siéndolas. ¿A qué me refiero? A veces nos acercamos y nos preguntamos a alguno de la congregación, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios, todo bien, no pasa nada en el frente. Y vemos que no está así. ¿Por qué? Porque no estás haciendo íntegro. Únicamente estás poniéndote una fachada, una máscara en la cual tú quieres reflejar. Lo importante es que no juegues con tu integridad, no juegues con tu honestidad, que es lo importante que Dios ve, porque Él mira tu corazón, no mira tus apariencias. ¿Qué puede producir en tu vida? Tener una senda errada. No tener integridad hace que nosotros no vivamos en una obediencia correcta, que no estemos caminando de acuerdo a los planes que Dios tiene para nosotros. Si no estamos en una senda correcta, ¿qué va a hacer? Que nosotros sigamos caminando y nos sigamos cada vez más alejando de la voluntad de Dios. Porque no tenemos una senda correcta, algo marcado correctamente. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de lo que dirán los otros y no por agradarle y buscar la voluntad de Dios. Otra cosa que también puede pasar es desperdiciar la gracia de Dios. Por complacer a otros, llegan incluso a mentir para quedar bien, generando una fachada aparente de espiritualidad sin serlo. Cuidado con retroceder al pasado. Cuidado con retroceder a ello. A veces se ha hecho muy común. Y recuerden, nosotros tenemos a nuestros hijos cerca. ¿Cómo estamos actuando? A veces hemos tomado las mentirillas pequeñas para salir adelante airosos de algunas cosas. Corremos con el riesgo de esto, de perderlo todo. Gálatas 3:4 dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Hay momentos que podemos poner vendas espirituales. ¿Y qué es esas vendas espirituales de nuestra vida? Que desconozcamos la verdad. Usamos engaños pequeños en cosas menores. Aún esas cosas menores que usted está haciendo y que cree, ¿está honrando o no honrando a Dios? Nosotros, ¿cómo estamos siendo con ejemplo? A veces esas mentirillas chiquillas, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Que en soluciones difíciles, lo más fácil es mentir. Que lo más fácil para salir adelante, para poder vencer esa situación complicada es mentir. Y si no corregimos en este momento, estamos sembrando esas raíces. Y eso se formará luego en nuestros hijos y luego su vida será en ese entorno. Y después estamos asustados porque nuestros hijos nos mienten, porque nuestros hijos no son transparentes. Porque lo más importante es que nosotros comencemos a actuar siendo con nuestro ejemplo. Sea transparente. Reconozca las veces que se equivoca delante de Dios. Pídale perdón y reconozca.
Yo muchas veces no digo que soy perfecto, me he equivocado, he cometido muchos errores, sí. Y a veces el ego nos hace que a veces no reconozcamos o no nos demos cuenta del error. Yo tengo a mi nena a veces digo, Dios, ¿cómo lo utiliza ella? A veces cuando me ve algo errado, decir, papá, venga un ratito, vamos a mi cuarto, necesito hablar contigo algo importante. Me lleva a su cuarto y me dice, papá, lo que hiciste es esto, no está bien, te equivocaste. Así que anda y pídele perdón a mamá. Y digo, wow, verdad, lo que ellos han visto en nuestro corazón, han visto cuál es la actitud correcta. Y es que ellos comiencen a caminar en integridad. Esta semana fui sorprendido por mi hijo. Yo usualmente en la semana trato de hablar con mi esposa, a ver cómo están las cosas durante el día. Y esta semana cojo y llamo, y mi esposa estaba al lado y se dice, Gabriel quiere hablar contigo. Tiene 3 años, imagínense tratar de traducirle. Cuando me llama y dice, papá, me digo, sí. Dice, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname. En sus palabritas, no estoy tratando de traducirles, no puedo repetir cómo lo hace. Y le digo, sí, mi hijo, ¿qué pasó? Boté la cortina. Entonces, imagínense, él hubiese podido esperar que yo llegue a la casa y pregunté y hubiese dicho, no sé. Pero él sabe que al reconocer su error y todo, él no está perdiendo. Él sabe que él está ganando. ¿Por qué? Porque está ganándose mi confianza como padre y también honrando a Dios. Entonces es importante cómo nosotros estamos. ¿Qué cosas usted está dispuesto a perder por aquellas mentirillas que a veces creemos que son justificables? Que a veces a lo mejor nos sacan del apuro. Pero ¿cuáles son las consecuencias luego? Y algo que te quiero también para ya terminar es hablar del último ídolo. ¿Cuál es ese último ídolo? Vamos a basarnos en la vida del joven rico. Eso está en el libro de Lucas 18, del 18 al 24 en adelante. Jesús tiene un encuentro con este joven. Pero en la conversación que él tiene con este joven, Jesús detecta algo que está mal en su disco duro. Como lo veremos más adelante, él hace una pregunta y esperaba una respuesta de él. Y a veces en nuestro corazón pueden haber ídolos. Que esas vendas que hemos dejado que estén ahí cierren nuestro corazón y haya cosas secretas en él. Cosas que hayas dejado ahí y que no quieras entregarles. Hay 2 cosas: una rendición total a Dios o una rebelión abierta. Jesús vio algo ahí y como vamos a ver aquí en los versículos que siguen, el joven le dice, maestro bueno. En el libro de Marcos dice que él fue y se arrodilló delante de Jesús. Las intenciones del joven eran buenas, pero la diferencia es la obediencia y el temor que cada uno de nosotros tenemos que tener al obedecerle a Él. Podemos decirle, Dios, eres bueno, eres glorioso, eres maravilloso. La pregunta es, ¿cómo tú estás siendo obediente? ¿Cómo le estás entregando a Él? Él dice que está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y no es únicamente que sí, que tenemos que adorarle aquí, sí, es verdad. Pero Él lo que está pidiendo es más, es una entrega total. No solo quiere que seas bueno, sino quiere que seas obediente. Es el corazón de Dios. Como les decía, más que palabras bonitas, Él busca que le obedezcamos. Que guardes tus mandamientos. No los veas como reglas, sino vele como vida para ti. Como la escalera que necesitas cuando algo se está incendiando. Como el salvavidas que estás cuando te estás ahogando. Aquí joven, Dios le dice, tú conoces los mandamientos. Le está diciendo, está reconociendo, está diciendo que es un joven que estaba bien, que era un joven que obediente, un joven que hacía las cosas. Pero había un ídolo escondido en su corazón. ¿Cuál es ese ídolo que hay en tu corazón escondido? Cosas materiales, a veces un equipo de fútbol, ropa, bienes. ¿Cuándo pasan a ser ídolos? Cuando son el centro de tu vida. Cuando esos son más importantes que Dios. Pero hay cosas importantes que te invito. Haz que estés dispuesto a identificar,
a definir y a destruir ese ídolo. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y entrega el tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Y cuando el hombre oyó, se puso triste, porque era muy rico. Si ustedes ven aquí, Jesús no le está diciendo: eres culpable, no hay algo bueno en ti, no lo vas a lograr. Solo dijo: te falta una cosa, deja y sígueme. ¿Qué Dios está hablando a tu corazón? ¿Qué de ídolo hay en tu corazón en que tú no lo has dejado o no quieres entregarle a Él? ¿Qué te cuesta? ¿Qué crees que no lo puedes hacer? Hay a veces ídolos no palpables: tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad, creerte superior a los demás, falta de perdón. Pero pues si soy buen cristiano, conozco tus principios, estoy haciendo eso, sí, pero ¿cómo está tu obediencia con Él? Porque ustedes ven únicamente aquí, Jesús le estaba pidiendo que sea obediente. Únicamente demandaba eso Jesús de este muchacho. Yo te invito a que nos pongamos de pie y le dejemos que el Espíritu Santo, con su luz, comience a entrar a tu corazón. Tal vez tú conoces cuál es ese ídolo. Tú conoces cualquier es esa área, cualquier esa transgresión que tú sabes que está ahí y que no has querido entregarle a Dios. O tal vez hay alguna cosa que ni tú mismo te das cuenta que está ahí y he evitado que tú camines en la voluntad de Dios, que ha evitado que tú vayas alcanzando cosas más grandes en Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y dejes que el Espíritu Santo comience a ministrarte. Y solo dile: Señor, aquí estoy. Que la luz de tu Espíritu Santo entre a ese lugar más profundo de mi corazón. Y si hay algún ídolo que tenga que derribarlo, hazlo. Porque no hay más nada importante, Señor. No hay para mí nada más importante que tú. Si he estado viviendo con máscaras, hoy quiero desenmascararme. Si no he estado siendo íntegro, quiero comenzar a vivir una vida de integridad. Si no he actuado con sabiduría, quiero actuar con sabiduría. Si no he sabido poner límites en mi vida, quiero que tú, Espíritu Santo, me ayudes y me guíes a poner límites. Señor, si no te he estado sirviendo correctamente, perdóname. Porque el servicio a ti va más allá de las acciones, sino de una actitud. Atrae mi corazón. Deje que le atraiga. Atrae mi corazón. Él no quiere avergonzarlo, quiere darle la libertad. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Jesús, atrae mi corazón. Su palabra dice que con lazos de amor nos atrajo. Atrae Su amor es mi inmenso. corazón. Su amor no es con condiciones. Solo depende de ti dejarte atraer por ese amor. En Él no hay condenación. En Él no hay juzgamiento. En Él hay misericordia. En Él hay perdón. En Él hay restauración. Jesús, atrae mi corazón. Queremos ser uno contigo. Atrae mi corazón.
Si has estado distante de Él, es ahora la oportunidad que se acerque. Llénanos de ti, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Déjele que le atraiga. Es a ti a quien anhelo. Con confianza. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, es a ti a quien anhelo. Señor, queremos presentarnos hoy como lo hizo Es por ti David que delante de yo ti. suspiro. Señor, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Trae mi corazón. Yo sé que soy malo de nacimiento y que he pecado. Trae mi corazón. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has enseñado sabiduría. Trae Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. de amor por ti. Señor, que toda transgresión, Señor, la rindo a tus pies. Atrae Toda transgresión, Señor, todo lo que no te agrade, le llevo a tus pies. Líbrame, Señor, límpiame, purifícame. corazón. Gracias, Señor. Trae mi Gracias. corazón. Gracias porque me limpias con hisopo. Gracias porque tu Espíritu Santo, en ti hay libertad, dice tu palabra. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Atrae mi corazón. No queremos estar lejos de ti. Atrae mi corazón. Cerca de tu corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Gracias. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y tú Sí, Señor. en mí, Jesús. Uno solo, Señor. Este es Mi el corazón pegado al tuyo. Mi corazón pegado al tuyo. Mi familia pegado al tuyo. en ti y tú en mí, Jesús. Gracias. Este es el pacto. Sí, Señor, ayúdanos a mantener firmes en ese pacto. Yo Espíritu Santo, en firmes, ti firmes en ese pacto. tú en mí, Jesús. Gracias. Este es el pacto. Gracias, Señor. Gracias. Reconocemos que eres un Dios de pactos. Gracias porque eres un Dios de pactos. Gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.